pues muchas gracias. Se ha caído el micrófono. Bien. Muchas gracias, decía, primero por invitarme a la clausura. La verdad es que estoy muy agradecido a que nos permitáis el explicar cómo vemos nosotros la situación y el futuro de las renovables y en particular de la fotovoltaica. Yo sé que en Ampier, además, tenéis muchos asociados o miembros que son, además... ¿Ah? ¿Sí? Eso es. Que son además pequeños inversores que han sido, creo que técnicamente se podría incluso decir, estafados, ¿no? Por un cambio de reglas que tenía que ver con la política de primas que decidió, en nuestra opinión, bueno, creo que con la opinión de todo el mundo, no solo de los perjudicados, sino de muchas otras personas, pues un error, es decir, una política de primas que no tuvo en cuenta la sostenibilidad del sistema, pero que ha tenido consecuencias nefastas para el país. De manera que yo quiero hacer primero una pequeña reflexión sobre eso y, en segundo lugar, explicar cómo vemos nosotros lo que creemos que es el gran futuro que tienen las renovables y no en un futuro indeterminado, remoto, sino inmediato, y qué es lo que creemos que se puede hacer desde las instituciones de gobierno, desde los gobiernos tanto del país, de España, como autonómicos y también incluso municipales, pues para utilizar el enorme potencial que tenemos de desarrollo de las renovables, ligado a otras cuestiones que tienen mucha importancia, como el empleo, el desarrollo industrial, la sostenibilidad medioambiental y otras cuestiones, todas ellas ligadas, que están, creo que, sobre la mesa. Bueno, en primer lugar, a nosotros, desde luego, como organización, nos parece intolerable lo que ha ocurrido con la seguridad jurídica. Es decir, por supuesto que nos parece mal, huelga decirlo, el que se haya cambiado las reglas de juego sobre la marcha a inversores de todo tipo, tanto pequeños como muy grandes, pero evidentemente nos preocupan más los pequeños por su mayor debilidad desde el punto de vista jurídico y social, para, en fin, animarles a invertir en un sector que tenía una rentabilidad altísima, en unas condiciones verdaderamente magníficas, pero que se hizo sin ninguna previsión y con un resultado que es el que antes me ha dado tiempo a escuchar un poco, pues conocemos, ¿no? Que el cambio de las reglas sobre la marcha pues ha llevado incluso desahucios por debido a las garantías hipotecarias, estas inversiones y a la ruina de un modelo de negocio. Bien, aquí además se juntan dos cosas. El problema que tenemos en España en general, no solamente se limita a la energía, aunque aquí se ve con mucha claridad, es precisamente que los gobiernos que tenemos, es decir, los del Partido Popular, y también lo ha hecho el Partido Socialista cuando le ha tocado su turno, se han dedicado mucho más a defender un modelo de negocio ya existente que a favorecer la libre competencia. Es decir, tenemos eso que popularmente se va conociendo ya como el capitalismo de amiguetes, cosa que a mí me gusta recordar porque en parte creo que tengo cierta responsabilidad en su popularización, porque lo uso mucho en el Congreso de los Diputados. Y capitalismo de amiguetes es el que cuando abres pues un mercado como el de las renovables, creas unas reglas tales que al final lo que quieres es favorecer a las grandes empresas que tienen una posición dominante y si se crea como se creó en su momento, pues un problema de falta de liquidez por parte del Estado debido a la crisis económica por una parte y por otra a cómo creció de una manera exponencial y que tenían que haber previsto, lo tenían que haber hecho, la inversión en renovables, pues al final se decide cambiar las reglas sobre la marcha, cosa que comenzó, como es sabido, con el gobierno de Zapatero y ha ido a peor con el gobierno de Rajoy con sus 9, o ya no sé si son 9 o 10. Yo también llevo temas de energía en el Congreso, pero llevo muchos y no tengo un recuerdo exacto, pero en fin, ha habido 9 o 10 reales decretos leyes que han tenido incidencia en el campo de la energía en general y de renovables en particular, y siempre ha sido restrictivo, siempre ha sido empeorando las condiciones, siempre ha sido introduciendo nuevas tasas, nuevos peajes, etcétera. Luego hablaré un poquito más de esto porque creo que es importante para hacer un plan de futuro de qué tenemos que hacer para solucionar esta cuestión. Comenzando por lo de la seguridad jurídica, bueno, desde luego nosotros somos de la opinión que el Estado no puede cometer la barbaridad de ser un agente que cree inseguridad jurídica, que no respete sus compromisos, que no respete sus contratos, que al final es lo que es, determinadas condiciones de inversión en un sector que está controlado por la política gubernamental. Tengamos en cuenta que en España no existe, como es sabido, un mercado libre de la energía, sino que tenemos un mercado regulado, donde es el gobierno, literalmente, el que acaba fijando el precio de la electricidad en base a una serie de baremos, una serie de criterios, muchas veces completamente opacos e incomprensibles y que además se cambian sobre la marcha. Y a veces sencillamente equivocados. De hecho, en uno de estos grandes reales decretos leyes incluyeron un algoritmo
para calcular la liquidación de la factura de la luz, que sencillamente estaba mal hecho. Hubo que cambiar el Real Decreto de Ley porque lo habían hecho mal. O sea, ya es realmente un caso de incompetencia verdaderamente llamativo. Bien, ¿qué es lo que nosotros creemos que hay que hacer? Y además nos comprometemos a hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, que dependerán de los votos que obtengamos, pero yo no les vengo a pedir el voto, les quiero explicar lo que queremos hacer. Queremos restaurar la seguridad jurídica, desde luego incluyendo a los pequeños inversores. Y digo incluyendo porque nos tememos bastante que las muchas denuncias que se han presentado contra el Reino de España en tribunales internacionales por parte de fondos de inversión, fondos soberanos y otros que invirtieron en renovables en España, sean, bueno, esto no lo discute nadie, las pierda España y las ganen los denunciantes, porque sencillamente la posición del Gobierno es insostenible. Es decir, ha habido un clarísimo incumplimiento de contrato, ha habido una clarísima inseguridad jurídica, los perjudicados, sin duda alguna, van a llevarse su satisfacción en los tribunales internacionales. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno actualmente? Pues ganar tiempo, dejar pasar el tiempo a ver qué pasa, y luego, además, si ellos pierden las elecciones, cosa que yo, desde luego, deseo fervientemente, el que venga de atrás carree, ¿no? O sea, con lo que quede ahí. Pero esto ha hecho un daño inmenso a la marca España. Y como ha hecho tanto daño, lo más probable es que haya presiones para llegar a arreglos con estos denunciantes de gran volumen, con los grandes inversores, para que retiren la denuncia o para pactar una indemnización que no pase por una condena humillante. Bueno, eso es lógico, es algo que habrá que hacer, pero nosotros lo que queremos es que esto también se haga con los pequeños inversores. Nosotros lo que queremos es que se negocie la reestructuración de la deuda que tiene el Estado con los pequeños inversores. Es decir, que se busquen las fórmulas jurídicas para ver de qué manera el Estado acaba retribuyendo lo que tenía que haber retribuido, puesto que en su momento las condiciones estaban garantizadas por el Estado. Si no hay liquidez ahora debido al déficit público y a los compromisos europeos, pues habrá que buscar la manera de qué otra manera se puede compensar económicamente, no digo moralmente, digo económicamente, es decir, lo estoy tratando de decir con la máxima claridad, es decir, que reciban su dinero aquellos que lo han arriesgado y, por supuesto, los que han perdido los bienes que tenían en créditos hipotecarios, pues desde luego deberían no solamente ser también indemnizados, sino que esto formaría ya parte de una vieja petición, digo vieja porque la presentamos en el año 2012, de algo que se va a acabar haciendo sí o sí, pero que lamentablemente el Partido Popular ha retrasado hasta el infinito, que es una ley de segunda oportunidad que impida desahucios injustos. Y este es un caso que me parece bastante claro de desahucio injusto de gente que ha perdido pues, su vivienda o otros bienes importantes, desde luego no bienes secundarios, debido a una inversión pues, que luego se le cambiaron las reglas. Bien, por lo tanto, eso sí lo queremos hacer, como decía. Hay que restablecer la seguridad jurídica, hay que indemnizar a todos los que han perdido por el cambio de reglamentación por vía Real Decreto Ley sobre la marcha, y a partir de ahí hay que hacer unas reglas de juego que sean sostenibles para todo el mundo. O sea, no solo, las renovables son sostenibles, sin duda alguna, pero es que además necesitamos reglas de mercado energético también sostenibles. Esto es importante. Bueno, nosotros vemos que hay mucho futuro para las renovables, y en este caso me interesa más hablar, no solo por lo que es Saint-Pierre, sino porque creo que además es así. Creo que hay que hacer una política energética, no solo por supuesto competitiva, innovadora, muy relacionada con la política energética europea, esto es importante, sino que además tenga en cuenta un cambio del modelo de negocio. Esto está claro que es fundamental, porque todos los problemas que estamos teniendo de política energética en España, que es una política energética verdaderamente pésima, de hecho, todas las previsiones que hace el Gobierno acaban fracasando. Este mismo mes ya hemos sabido que el precio de la luz ha subido. Soria prometió que iba a bajar. Bueno, también dijo que se había liquidado el déficit de tarifa eléctrica y realmente lo que han hecho es cambiarle de nombre. En fin, este tipo de pensamiento mágico creativo, ¿no? Ya no hay déficit de tarifa, ahora se va a llamar, como dijeron que era, costes extraordinarios del sistema. Oiga, me da igual, o sea, mientras nos obligue a los consumidores a seguir pagando, el problema será el mismo. ¿De qué se trata, por lo tanto? Tenemos que hacer una gran revolución de la política energética para ir a un mercado energético realmente competitivo, donde no esté regulado de una manera abusiva por un gobierno que en realidad tiene una relación de oligopolio político-empresarial con determinados grupos. Bueno, no quiero extenderme ahora en esto porque me parece que puede interesar más, creo yo, esta era mi idea de qué es lo que podemos hacer para potenciar otra vez el sistema de las renovables, el mercado y la industria de renovables. Nosotros no somos de la opinión, porque se lo he oído a Pedro Sánchez, de que hay que volver a la situación anterior. Esto no es sensato, es decir, aquello fue una mala política, se hizo mal, y entonces volver a lo que se hizo mal es insensato, y desde luego nadie debería ni siquiera de proponerlo con seriedad. Desde luego, si esto se promete es porque no hay ninguna intención de cumplirlo.
es decir, se gobierne o no se gobierne. Creemos que lo que habría que hacer es un desarrollo muy ligado a las políticas, que además, por cierto, son políticas europeas, que han sido aprobadas recientemente en un Consejo Europeo. Es decir, políticas ligadas a la eficiencia energética, al ahorro, a la inversión en autoconsumo y al desarrollo tecnológico, empresarial y de empleo ligado a estos tres sectores que están muy relacionados. Es decir, nosotros lo que queremos es lo que ya, no es una idea nuestra original, lo que ya están haciendo otros países y mucha gente ya propone en España. Es decir, ¿dónde tenemos que invertir en renovables? Y además ya, por cierto, sin políticas de primas abusivas, porque en realidad son tecnologías maduras que no necesitan de ayudas en muchos casos. Pues en las ciudades. Es decir, tenemos que potenciar la eficiencia energética, el ahorro energético con rehabilitaciones urbanas, de industrias, también, por supuesto, cuando digo urbanas me refiero a cualquier núcleo de población, pero evidentemente las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, esto es algo absolutamente llamativo. Pondré un ejemplo. Hace 2 semanas estaba Madrid que se asfixiaba por la enorme contaminación que todos los inviernos se repite con los anticiclones que hay en invierno. El problema que tiene Madrid de contaminación se debe sobre todo a las calefacciones. Son calefacciones de fuera en su inmensa mayoría. Queda una de carbón, pero vamos, básicamente son de hidrocarburos. Bueno, esto evidentemente tiene que haber un plan sostenible, es decir, financiado adecuadamente y a medio plazo para que Madrid sustituya todas sus calefacciones de este tipo por calefacciones en base a producción eléctrica. Claro, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí está el papel del autoconsumo en un país como España que tiene solas raudales. Es decir, lo que ha hecho el Gobierno es exactamente lo contrario, como bien saben todos ustedes. Es decir, ha penalizado el autoconsumo hasta hacerlo prácticamente imposible, porque está con tales peajes y con tales multas a partir de una barbaridad que se aprobó en un decreto ley, se aprobó solo con el voto del Partido Popular, todo hay que decirlo, por lo tanto también desaparecerá con el Partido Popular. Yo quería tranquilizar a todo el mundo a este respecto, es decir, todos los desmanes que se han cometido, todos son reversibles y todos tienen solución, ninguno es para siempre. Pero aquel gran desmán que fue convertir a alguien que produce unos pocos kilovatios en un gran productor, como si fuera, en fin, una gran empresa eléctrica, y someterle a unas multas que no se le mete ni siquiera a una central nuclear en caso de, en fin, de una actuación incorrecta, esto que fue una barbaridad, pues esto no solamente tiene que desaparecer. Nosotros desde luego proponemos la desaparición y derogación de todos los peajes abusivos que se han puesto al autoconsumo, al biogás, a la cogeneración y, en fin, en general a todo este campo que ha sido él maltratado por esta política que solo buscaba, como decíamos, mantener un modelo de negocio para las grandes empresas. Quiero aprovechar para decir que, desde luego, yo no tengo absolutamente nada contra las grandes empresas. Lo que pedimos nosotros es que haya libre competencia de verdad y que todo el mundo pueda competir y que cualquier pequeño productor se pueda convertir también en gran empresa. ¿Por qué no? Es decir, la cuestión está en no cerrar el mercado y convertirlo, por lo tanto, en un oligopolio, no en un mercado libre y competitivo. Y que, por lo tanto, lo que se estimule es la innovación, la eficiencia, el ahorro, la inversión en I+D, el empleo, todo esto. Bien, por lo tanto, nosotros creemos que se puede hacer un plan a medio plazo, es decir, que está además, que va a haber que hacer sí o sí, porque la Comisión Europea aprobó, creo que fue en el Consejo en la reunión, el Consejo Europeo, quiero decir, no la Comisión, es decir, los gobiernos europeos, creo que fue en la sesión de noviembre, un objetivo muy ambicioso de ahorro energético del 20% de aquí al año 2020, que no queda nada. Yo, de hecho, como pude intervenir en aquella ocasión, le pregunté a Rajoy, que por supuesto no me contestó, pero en fin, ya estamos acostumbrados, luego no hay ninguna sorpresa al respecto, qué iba a hacer el Gobierno de España para conseguir esa meta de ahorro, cuando resulta que en España el ahorro está desincentivado, porque, como todo el mundo sabe, subieron de tal manera el peaje de enganche de meramente de tener un contrato con una eléctrica, que es que en España ahorrar electricidad en casa realmente no sirve para nada, es algo puramente simbólico, es decir, es exactamente lo contrario de lo que se tiene que hacer para que la gente ahorre más. Por supuesto no contestó porque no tiene ningún plan. Es más, hace poco, en una reunión también con empresarios de eficiencia energética, uno de ellos que se dedica a auditoría energética, me dijo que lo que pretende hacer la Comisión Nacional, en fin, la energía ya no existe, en fin, la que se encarga ahora, que será la de la competencia, sí, pretenden presentar en Bruselas como ahorros energéticos las consecuencias del cese de actividad industrial, o sea, aberrante, es decir, el fracaso en política industrial, presentarlo como un progreso en ahorro. Como hemos cerrado varias fábricas porque ya no podían competir con los precios de la electricidad, miren lo que estamos ahorrando, ¿no?
Bueno, por supuesto no vamos a permitírselo porque, por fortuna, también podemos presionar en Bruselas, gracias al Parlamento Europeo, pero esto está así, ¿eh? Bien, entonces lo que nosotros creemos, y digo nosotros y no solamente mi partido, sino seguro que muchos de ustedes y muchos que están trabajando en este sector, es que hay que reorientar por completo qué hacemos con las renovables para potenciarlas, para que tengan un mayor peso dentro del pool energético y además para que consigamos los objetivos de ahorro energético que necesitamos. Bueno, pues es esto, tiene que ser un plan que ligue el desarrollo del autoconsumo con renovables a la rehabilitación urbana, eficiencia energética y además todo lo que tiene que ver con todo su desarrollo desde el punto de vista de sistemas inteligentes, por lo tanto, de industria digital, de I+D+I, etcétera. ¿Quién puede hacer esto? ¿El Estado? Bueno, tenemos un problema con la estructura del Estado en España, que es una verdadera calamidad. Como es natural, cada uno de nosotros se preocupa por lo que le afecta a él, pero lo mismo que las mismas quejas que tienen los inversores en energía o parecidas, pues la tienen, yo que sé, los profesionales de la docencia, porque en España se cambia de ley educativa cada 4 años. Es decir, hacemos disparates de estos constantemente, ¿no? En fin, hace falta un proyecto de país, eso es lo que necesitamos, y nosotros creemos que dentro de ese proyecto de país es muy importante, bueno, básico para el caso de España, una política energética eficiente. Esto es fundamental. Y tenemos que aprovechar los recursos que tenemos, que no son solo sol, y es que además tenemos ingeniería, es que además tenemos industria, tenemos talento. Eso hay que potenciarlo. Estamos en mucho mejores condiciones para hacer todo eso que Alemania o Gran Bretaña o países nórdicos que lo han hecho muy bien. Nosotros lo podemos hacer mejor, porque además en muchos casos la tecnología que están usando es española, por cierto. De manera que tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos un problema de capital. Es decir, ¿cómo financiamos eso en un país que está francamente arruinado? ¿Podemos esperar, como pasa siempre, que lo haga el Estado? Pues probablemente no, porque para empezar el Estado cada día va renunciando a más capítulos de lo que un Estado se tiene que encargar y todo van siendo más competencias autonómicas que todavía están más arruinados, dicho sea de paso. Pero seguramente podríamos hacer planes autonómicos en aquellas comunidades que quieran hacerlo y también municipales, por lo menos en las ciudades grandes, para comenzar a hacer, como digo, pues un cambio bien planificado, bien planeado y bien financiado para que en 15, 20 años efectivamente consigamos objetivos de autoconsumo y de descentralización energética serios. Yo sobre esto quiero decir una cosa, mi partido en esto no es nada fundamentalista. De hecho, detestamos las políticas energéticas ideológicas o no ideológicas, simplemente las que se basan por motivos que no tienen que ver con lo que estamos hablando. El sistema energético tiene que ser sostenible también económicamente. O sea, tenemos que pagar por la energía un precio que no se traduzca en parados, ¿no? Poca gente se da cuenta que en España tenemos 5,5 millones de parados, entre otras razones porque la energía es demasiado cara, cuando encima tenemos capacidad instalada mucho mayor de la que consumimos. Aquí hay un desastre, aquí hay un problema de origen. Bueno, lo que nosotros queremos es que, por lo tanto, las renovables no solamente tengan un mayor trozo del pastel energético, sino que además sirvan de tirón, y tienen la capacidad, para potenciar el empleo, la industria y la tecnología. Esto es lo que queremos. Y se puede hacer. Estamos completamente convencidos. Por supuesto, hay que sentarse y hacer números y hacerlo con gente competente que sabe de lo que está hablando, y hay que coger una gran ciudad como Madrid y decir qué tiempo necesitamos y qué medidas habría que adoptar y qué tecnología tenemos, pues para que, por ejemplo, las casas de Madrid en 5, 10, 15 años dejen de tener calefacción de fuel y tengan, en fin, autoconsumo mediante fotovoltaica o mediante eólica o las formas o la energía que se considere más interesante. Y no solo las grandes ciudades, en fin, no me quiero alargar mucho porque ya sé que están todos muy cansados, pero también esto es muy interesante para un país como España, para algo que debería ser un objetivo de país y no lo es, que es fijar población en el campo, en el medio rural, pues mediante el biogás y otro tipo de renovables, aparte, por supuesto, la eólica, la fotovoltaica y demás, que tienen mucho interés y que además permitirían algo que hoy en día es imposible, que es que la gente se quede, gente joven se entiende, a vivir en los pueblos de un país como España que tiene 3/4 partes prácticamente deshabitadas. Bueno, entonces nosotros, para, como decía, ir terminando, nosotros lo que queremos es reordenar la política energética, queremos cambiar el mercado eléctrico, no nos importa que las compañías ganen, nos parece muy bien, lo que no aceptamos de ninguna manera es que ganen a costa de poner barreras de acceso a competidores. Lo que queremos es que sea un mercado realmente competitivo, donde se premie la innovación y no la posición dominante, que es lo que está ocurriendo ahora, acabar con la opacidad, que demos, por supuesto, una auditoría de la formación de precios, este gran secreto que tenemos en España para saber qué es lo que ocurre desde que se fabrica la electricidad hasta que tú pagas la factura en tu casa o en tu industria, y creemos que hay que hacer un cambio, por lo tanto, en esta dirección y que además, por cierto, afortunadamente, porque esto nos va a ayudar bastante,
coincide en grandes líneas con lo que va a ser la política europea, con lo que ya está siendo, ¿no? Que también está atrasada y también ha sido parcial y demasiado morosa, pero bueno, desde luego ha sido mejor que la española, que es desastrosa. Esto es lo que proponemos. Y lo que queremos hacer es devolver la seguridad jurídica al país, y dentro de la seguridad jurídica al país, por supuesto, significa que nadie sea discriminado por el tamaño de su inversión, sino que todo el mundo consiga ser resarcido pues, por los daños económicos que ha tenido que padecer debido a los disparates de los sucesivos gobiernos, sean del Partido Socialista o sean del PP. Esto es básicamente, como decía, lo que nosotros queremos hacer y, bueno, y les puedo garantizar que hasta ahora siempre ha sido así. Todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, lo hemos hecho y espero que siga siendo la tónica. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Sin duda nos quedamos con una palabra clave para nosotros: restaurar la seguridad jurídica que ha sido infringida.